Muchas gracias, compañeros, muy buenos días. El saludo al país federal. Después de una semana de intenso debate, 15 días a lo sumo, parecen haber bajado las aguas de la discusión, la intensidad de la polémica desatada por la decisión del gobierno de primero intervenir y después tener la determinación de expropiarla a la empresa Vicentín. Ahora hay un impasse judicial, producto de que se ha solicitado se aparte al juez, que a su vez en su momento le daba crédito siendo abogado del Banco Nación a la propia Vicentín, y ahora está poniendo reparos a la intervención política que ha decidido el gobierno de Santa Fe como una medida intermedia a lo que aspiraba el gobierno nacional. Pero lo que no se resolvió es la cuestión de fondo, el asunto que nos llevó a esta instancia y a esta discusión. Es obvio que Vicentín no es una empresa más, no es un kiosco, se trata de una empresa que tiene una dimensión y una serie de intereses, un puerto incluido, por el cual cualquier acción que se lleve adelante está ligada a los asuntos más profundos de defensa de la soberanía económica de la República Argentina. En los últimos horas se han conocido datos respecto de lo que implica Vicentín en términos de volumen de negocio y sobre todo de la deuda que tiene. La Universidad de Avellaneda los ha compilado. Es muy interesante ver, lo vamos a mostrar ahora, cómo en los últimos años la propia empresa Vicentín fue transfiriendo activos fuera de la República Argentina. Pero primero comencemos cuáles son los principales acreedores de Vicentín. Vean ustedes, la deuda con el Banco Nación, contraída en noviembre del 2019, fue de 96 millones de dólares. Tan solo en un mes le dieron casi 100 millones de dólares. La deuda financiera, el saldo a diciembre de 2019 era de 23.505 millones de pesos, mientras que la deuda con 1.774 productores rurales alcanza a 8.617 millones de la zona más productiva de la República Argentina. En los últimos años, Vicentín, que tenía un volumen de activos que en su mayoría pertenecían a la República Argentina, empezó a mudarlos y a deberle más a los acreedores externos que a los propios acreedores de la República Argentina. Por ejemplo, en el año 2015 los acreedores argentinos implicaban el 68,3% de la deuda. Ahora implican el 43,2% de la deuda, mientras que creció la deuda con Estados Unidos, Holanda, Japón y otros países, que era mucho más reducida en el año 2015, tan solo 5 años atrás. Se entiende que el 25% de la deuda de Vicentín fue mudada en estos 5 años de acreedores nacionales a acreedores externos, con el riesgo que ello conlleva. Vicentín actualmente debe en promedio, y este es un número que la verdad asusta, 14 millones a cada uno de los productores a los que no le pagó los granos otorgados. Por supuesto que a unos les debe más y a otros les debe menos, pero en promedio les debe 14 millones. Veamos el cuadro, la deuda total con los accionistas, es decir, los propios dueños de Vicentín, es de 351 millones, un promedio de 4 millones de pesos por accionista. Con instituciones impositivas y aduaneras, AFIP y otras, la deuda es de 1.655 millones, un promedio de 87 millones por cada una de estas instituciones. Con productores de bienes y servicios, la deuda es de 2.292 millones, un promedio de 4 millones por cada uno de esos productores. Con sociedades controladas, la deuda es de 5.428, ahí debe 1.809 millones, es decir, sociedades dentro de la propia empresa que se deben en esas transferencias de recursos que van y vienen. Con productores de grano, la deuda es de 25.657 millones de pesos. Cuando se dice que todo esto podría implicar una
dinamización de la economía, se está planteando también esto, ¿no? Que Vicentín, si no paga, va a dejar 25.000 millones de pesos sin que se inviertan en nuestro país, sobre todo en las zonas de Santa Fe, Córdoba, provincia de Buenos Aires, La Pampa, entre otros lugares. Y con las entidades financieras les debe 63.000 millones de pesos, un promedio de 1.729 millones. En total, la deuda de Vicentín, 99.345 millones de pesos, que si se divide, obviamente, por unidad de todos los acreedores, le deben promedio 38 millones de pesos a cada acreedor. Esto no es real porque a algunos bancos le debe muchísima plata, como al Banco Nación, y a otros productores le debe poco más de 1 millón de pesos. Pero en promedio, a cada uno de los que ha estafado Vicentín, les debe 38 millones de pesos a cada uno. Ese es el volumen de lo que Vicentín adeuda y de lo que intenta el gobierno nacional que no se pierda, que los productores sobre todo no sean estafados y que el Banco Nación pueda cobrar parte de esa deuda y que los activos, que son muchos de la empresa, sirvan para honrar esas deudas y no para terminar en manos y desguazada por capitales extranjeros. Así son las cosas. Así.